Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes. Una vez más nos encontramos en Al Día con la Iglesia Radio, esta ocasión en la que conversamos nuestra fe, la disfrutamos, la vivimos, una conversación que siempre nos permite construir iglesia, como siempre acompañada de Eni Ramírez, la comunicadora digital de nuestra Delegación para las Comunicaciones. Vale, muchas gracias como siempre por este espacio en el que nos encontramos para abordar temas interesantes, para aprender, para cuestionarnos, para seguir fortaleciendo nuestra iglesia y como siempre, hoy tenemos un tema bastante interesante con unos invitados maravillosos que ya se los vamos a presentar en un momentico. Vamos entonces a comenzar con el mensaje editorial que nos regala nuestro pastor para que nosotros sigamos encaminando nuestra fe a través de sus palabras y sus enseñanzas. Para esta edición editorial, Monseñor Mauricio Vélez escribió: Los nuevos desafíos a la luz del mes misionero. Reflexionar sobre la evangelización en nuestro tiempo puede llevar a pensar que cualquier orientación es válida. Sin embargo, es crucial preguntarnos cómo debemos actuar en los nuevos escenarios que se nos presentan. También es importante cuestionar el surgimiento de nuevos agentes de evangelización, cómo nacen, dónde se forman, qué espacio y libertad se les otorga, cómo se preparan. A pesar de los desafíos, no parece haber fórmulas radicalmente nuevas. La evangelización en el siglo XXI no requiere una nueva iglesia, sino una nueva forma de ser iglesia, de actuar como tal y de relacionarse con la realidad desde su identidad eclesial, como lo expresó San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio. Es necesario leer y descifrar los nuevos escenarios que han emergido en las últimas décadas. En esos contextos, el Evangelio debe ser anunciado y la experiencia de la Iglesia debe ser ofrecida. El Papa San Juan Pablo II se refería a estos escenarios como nuevos aerópagos, lugares donde se hace presente la cultura, la política, la economía, la ciencia, la comunicación y la religión. Hoy en día esos nuevos aerópagos representan importantes desafíos para la Iglesia. En palabras del mismo Papa, el hombre contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son testigos. Esto resalta que la evangelización no depende solo de nuevas estructuras, sino de la autenticidad de los cristianos en su testimonio diario. Es un llamado a vivir la fe con coherencia, a ser testigos del Evangelio. En los ámbitos cultural y social observamos una mentalidad que se desvincula de Dios, promoviendo una vida sin referencia a lo trascendente. Este enfoque se difunde aún más con la globalización, lo que debilita los valores, deja vacíos sobre el sentido de la vida y fractura las bases culturales que antes unían a las familias y a las sociedades. En su lugar se imponen ideologías hedonistas, consumistas, relativistas e individualistas, que promueven una visión neopagana de la vida. A pesar de este panorama, es paradójico que también presenciemos un retorno al sentido religioso y una creciente demanda de espiritualidad, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, esta búsqueda espiritual muchas veces asume formas nuevas de gnosis, que utilizan la técnica como una sabiduría superior. También surgen cultos que reducen las prácticas religiosas a meras terapias, buscando gratificación instantánea. La ciencia y la tecnología, con sus impresiones avances, se han convertido en los nuevos ídolos de muchos. Incluso la inteligencia artificial amenaza con suplantar la dimensión humana en la evangelización en lugar de potenciar el mensaje de Cristo. La secularización creciente
ha debilitado la influencia de las instituciones religiosas y el relativismo moral ha socavado la percepción de verdades absolutas como los principios éticos cristianos. La Iglesia atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes y la figura del sacerdote ya no goza del estatus social que solía tener. Hoy el sacerdote debe ganarse el respeto a través de su liderazgo, acciones y cercanía con el pueblo, centrando toda una misión en la persona de Jesucristo. Frente a esta situación observamos también una religiosidad que a menudo se caracteriza por una espiritualidad ingenua y emocional. Esto ha permitido la proliferación de grupos sectarios. Aunque algunos no rechazan abiertamente la fe, consideran que esta es irrelevante para sus vidas. A pesar de estos desafíos, la Iglesia no puede renunciar a estar presente en estos nuevos areópagos. Una lectura crítica de los estilos de vida, pensamientos y lenguajes que emergen con ellos es esencial la evangelización. Como bien lo afirma Jabez Congar, la Iglesia no es un fin en sí misma, sino el signo e instrumento del reino de Dios en el mundo. Este pensamiento subraya que la evangelización no es una actividad opcional, sino la misión fundamental de la Iglesia. No se trata solo de anunciar un mensaje, sino de transformar el mundo a través del testimonio vivo de la comunidad cristiana. En cuanto a los agentes de evangelización, es fundamental formar nuevos evangelizadores y comunidades que se preparen seriamente para evangelizar en este tiempo. La Iglesia necesita revisar cómo se presenta ante la gente, evitando el sectarismo y la religión civil, y abrazando su vocación misionera. Es necesario restaurar el rostro de la Iglesia doméstica, esa presencia cotidiana que anuncia el Evangelio desde la vida familiar, donde se viven los valores fundamentales de la fe, la imagen de Dios en el hombre y la mujer, la acogida y el cuidado de la vida, la educación de los más débiles y la comunión. La familia tiene una misión educativa clave y un papel activo en la transmisión de la fe. Escribió Monseñor Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de Medellín. Agradecemos a Santiago Roldán, quien nos presta su voz siempre para escuchar estos mensajes editoriales que logran encaminar un poco eso que esperamos como arquidiócesis y cómo vamos caminando de manera pastoral. Como les decía Eni, hoy vamos a tocar un tema maravilloso, pero también un tema que crea debate, y eso también es algo que queremos hacer desde aquí, porque las conversaciones no tendrían sentido si pensáramos lo mismo, no habría conversación. Hoy tenemos posturas distintas, pero también posturas muy enriquecedoras. Nuestra iglesia se enriquece de la diferencia. Hoy vamos a hablar sobre santidad. Es un tema que hemos hablado durante mucho tiempo. Antes se lo dejábamos simplemente como un conocimiento del clero o lejano a nosotros, cada vez lo hacemos más propio, pero es por algo muy concreto, y es que es un compromiso que asumimos con el bautismo. No es simplemente algo que le corresponde a los religiosos, a quienes se consagran, sino que es un compromiso de todos, así que hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué santos tenemos en nuestro país? ¿Cuáles pertenecen a nuestra arquidiócesis? ¿Cómo crecemos a la luz de la santidad? ¿Hacia dónde nos impulsa un poco este tema y cómo nos construyen la fe? Maravillosa será esta conversación. Definitivamente, Vale, lo dijiste muy bien, el tema de la santidad yo creo que siempre va a ocasionar posturas diferentes, pero también dijiste de forma muy acertada que todos estamos llamados a la santidad, así que hoy vamos a abordar este tema, vamos a enriquecernos de la experiencia que tienen nuestros invitados acerca de esta temática tan interesante para todos y vamos, como siempre, a abordar este tema como una conversación en la cual todos participamos y todos aprendemos. Hemos traído este tema a la mesa porque estamos por los días en los que celebramos el Día de Todos los Santos, un día muy importante para nuestra iglesia porque celebramos a todos esos quienes nos inspiran. Alrededor de este tema, una persona que hace parte de la casa, que es invitado siempre de nosotros, que hace parte incluso del consejo editorial del periódico Misión, es Alejandro Usma, quien
aquí una cuñita nos regaló un artículo muy interesante sobre esta santidad, sobre la santidad de nuestra arquidiócesis en la edición pasada del periódico Misión, así que allá pueden verlo y quisimos traerlo a él precisamente porque sabe mucho, pero también porque tiene un sentir de iglesia muy especial. Alejo, qué alegría tenerte por aquí. Muchas gracias, me siento muy complacido de estar aquí. Como bien dices, Valen, pues soy un poquito de la casa y me alegra poder cooperar en estas tareas y en este diálogo y en esta conversación con un tema tan interesante que creo que nos atañe a todos y que siempre es actual. Maravilloso entonces encontrarnos alrededor de eso y también con tu conocimiento. Y para crear una conversación, ya sabemos que nos encanta tener aquí varias personas que nos complementen la información. Tenemos a un sacerdote también muy querido por la delegación. Él es el padre Asdrúbal Rincón. Él es el párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima. Aquí me acaba de soplar. Y pues es un sacerdote que también está encargado del archivo de nuestra arquidiócesis y es muy importante porque es muy, muy inteligente y muchas cosas sabe sobre historia de nuestra iglesia y pues qué más que nos puede hablar aquí sobre la santidad y todo lo que ha leído al respecto. Padre, qué alegría que nos acompañes. Vale, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder estar con ustedes compartiendo. eh, Sobre todo pienso que cada vez que uno comparte con los demás, enriquece mucho los conocimientos y más que los conocimientos, abre uno mucho el entendimiento, porque muchas veces uno es cerrado de pronto a las ideas de los demás y qué tan bueno compartir. Pienso que es un tema, como ustedes bien lo enunciaban, un tanto polémico, pero es un tema que, como también lo decíamos, atañe a todos los cristianos. En el artículo de nuestro amigo que nos acompaña, de Alejandro Uzma, eh, se hace un énfasis muy grande en que la santidad no es una cosa ajena a la vida del cristiano, que por el contrario no es un privilegio de algunos, sino que es una invitación para todos los que somos bautizados. Entonces creo que es un tema que sí nos atañe a todos y por eso qué bueno que se haya abierto el diálogo para ese tema tan especial. Hay algo que pienso cuando dices el tema de que es un tema álgido, pues nuestros oyentes dirán, pero ¿cómo así la santidad? ¿Por qué genera tanta división? Y yo creo que es porque parte de algo muy concreto y es de la realidad humana, porque la santidad precisamente toma nuestro ser humano como pues nosotros lo manejamos de cierto modo frente a la voluntad de Dios y cómo nos encaminamos. La vida humana en general suele ser conflictiva, tiene muchas vertientes, así que será maravilloso que podamos poner sobre la mesa un poco eso. Y pues si empecemos entonces desde ahí, conversemos a qué le llamamos santidad, cómo entonces decimos que cualquier cristiano está llamado a la santidad, ustedes que tienen pues como un poquito más de bagaje frente a eso, ya teniendo como punto de partida el bautismo. Precisamente, yo creo que desde aquí si podemos hablar de polémica, es por el tema de cómo definir algo que se trata más bien de una vivencia o de una experiencia vital, ¿cierto? La santidad es un concepto porque pues todo lo que nosotros necesitamos entender, comprender para hacer vida, de algún modo tendremos que conceptualizarlo. Y si nosotros buscamos en el magisterio oficial de la iglesia, encontraremos seguramente más de una definición de santidad. Pero también, si lo vamos a traducir en el lenguaje cotidiano como de la vida cristiana, de los esfuerzos que nosotros los bautizados hacemos o debemos hacer para ser santos, yo diría, como lo compartí en el artículo del periódico del que ustedes están hablando, ser santo es ser agradable a Dios. El santo es el que le agrada a Dios y el que busca agradarle efectivamente. Claro, ya eso tiene otras implicaciones. Para ser agradable a Dios hay que cumplir algunas cosas, como entre nosotros los mortales, para yo agradarle a mi jefe también tengo que hacer algunas cosas, para agradarle a mi pareja tengo que hacer algunas cosas, para agradarle a mi familia tengo que hacer algunas cosas. Yo resumiría cualquier definición técnica o muy tecnicista de santidad en el santo es el que es agradable a Dios. Ya obviamente tendríamos que mirar cómo se agrada a Dios. Y creo que hay una forma muy concreta de la que se desprenden otras consideraciones y es el cumplimiento de su voluntad, ¿cierto? Su ley divina. El que se esfuerza por cumplir la ley de Dios, sus mandamientos, que se resumen pues en el mandamiento del amor, y camina en medio de sus contradicciones y de sus luces y sombras naturales, porque somos humanos, en ese camino que Dios le ha trazado, yo creo que ese es el que es santo. Todavía nosotros
diría infortunadamente, tenemos muy interiorizado como un concepto, una concepción de la santidad como algo muy difícil, como algo muy duro, como, es que todavía decimos en los contextos normales de nuestras conversaciones cotidianas, es que es un santo, de una persona que nos contaron que ha sufrido, que ha pasado mal, que ha hecho de todo. Entonces asociamos el sufrimiento como con unos esfuerzos sobrehumanos impresionantes y en el fondo no es así. Gracias a Dios, sobre todo después del siglo XIX-XX, la experiencia de muchos santos ha mostrado que la santidad no es solo es para los religiosos, como lo mencionamos ahorita, Valen, ni para los curas, ni para las monjas, ni para los obispos, pues claro, para ellos también y con más gravedad, pero la santidad es para todos desde el bautismo, es un deber adquirido ahí y es una invitación. Y hablaba de que siquiera llegó el siglo XX con ciertos movimientos espirituales, concepciones espirituales dentro de la iglesia que fueron enseñando a todos los cristianos a ser santos en lo cotidiano de la vida. Entonces viene un elemento al que también incorporo en mi definición de santidad, la cotidianidad de la vida. Pues que ser santo no es renunciar ni apartarse de lo que uno es y de lo que uno hace, para agradar a Dios. A Dios se le agrada allí donde cada uno de nosotros fue puesto. Bueno, yo creo que esas aproximaciones tendría yo para decir una primera idea de santidad. De acuerdo con Alejandro en esa palabra que acabo de utilizar, la palabra experiencia. Creo que todos somos agradables a Dios, o sea que todos podríamos acceder definitivamente a la santidad. Pero pienso que la santidad, que es ahí donde, por ejemplo, se puede formar un poco de polémica porque muchas veces muchas de las personas de nuestras comunidades piensan que el santo es un ser elevado por los cielos. Y yo creo que, por ejemplo, en nuestras maneras de mostrarle la santidad a las personas, a veces nosotros mismos, los agentes de pastoral, creo que incurrimos en, digámoslo así, en un error, porque mostramos la santidad como algo inalcanzable e incluso hemos llegado en muchas instancias a mostrar los santos como pequeños diosesitos de tal manera que la gente los ve inalcanzables y muchas veces, por ejemplo, nuestros hermanos, digámoslo así, de otras denominaciones religiosas nos han juzgado de idólatras a los católicos porque le hemos dado un lugar a nuestros santos que solamente Dios se lo merece y es verdad, no podemos en ningún momento tapar el sol con un dedo y decir que no lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Le hemos dado un lugar a los santos que no deberíamos darlo. Nosotros creemos en la comunión de los santos, creemos en la intercesión de los santos, pero tenemos que tener muy en cuenta que esos seres agradables a Dios, que no son solamente aquellos elevados a los altares en un proceso de canonización, sino que como lo vamos a celebrar el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, son todos aquellos que en una vida agradable a Dios, dedicada a Dios, en una vida en la que estos hombres y mujeres de todas las etapas de la historia lograron en su corazón vivir muy parecido al Señor, como diría la carta a los filipenses, lograron como meter en su vida los sentimientos de Cristo, llegaron a ser misericordiosos como Él, llegaron a ser piadosos como Él, llegaron a ser caritativos como Él. Esos hombres y mujeres que se parecieron tanto a Jesús, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que esa experiencia es una experiencia que no nos puede permitir a nosotros tampoco como sacarlos de su humanidad. Es importante tener en cuenta la humanidad de los santos para que cada vez seamos más cercanos a ellos, porque si no la santidad se va a convertir como en una especie de élite también, la élite de los cielos, o sea, los privilegiados. Efectivamente son privilegiados, privilegiados porque fueron agradables a Dios, pero todos somos ese privilegio. Yo creo que el secreto está en que si los cristianos nos diéramos cuenta de que Dios está enamorado de cada uno de nosotros, yo creo que también nos enamoraríamos y todos llegaríamos fácilmente a la santidad. Escucharlos es realmente pensar la santidad de una forma, digamos, mucho más cercana. Algo que ambos mencionaban es justamente es ser agradable. Y cuando dicen, pues todos somos agradables. Y algo que me recuerda mucho algunos términos teológicos pocos que he aprendido en lo poco que llevo estudiando teología, es que todos somos, digamos, instrumento para transparentar a Dios, ¿cierto? O sea, que Él se puede reflejar a través de nosotros.
Y esa capacidad o digamos ese don que tenemos de poder ser instrumento y que Él obre a través de nosotros nos da también, digamos, esa posibilidad de asemejarnos a Él lo más posible y desde ahí empezar a entender, digamos, una santidad que no va o que no se divide o que no es ajena a la humanidad. Cuando abordamos muchas veces la vida de los santos, digamos, de una forma un poco más profunda o conocemos un poco más de sus vidas, encontramos un sinfín de personas con un sinfín de defectos y un sinfín de situaciones que pues obviamente parten de la humanidad de cada uno de ellos, pero que en medio de esas luces y sombras, como lo decía Alejandro, pues lograron ser instrumento de Dios, dejarse usar también por Él y a través de su vida pues empezar a irse identificando o irse configurando a esa imagen de Cristo. A mí me parece muy lindo pensar que cuando nos trajeron la santidad de una manera mucho más fácil, pues nos empezamos a dar cuenta que parecerse a Jesús nos llevaba a un lugar valioso, y con esto quiero hacer referencia precisamente a la necesidad que hemos tenido como cristianos, y que yo siento que Dios en su inmenso amor dijo como la mejor manera que tengo de acompañar a mis hijos es ponerle referentes. Y así lo hizo con Jesús. O sea, a la humanidad nos mandó un referente, el Dios hecho hombre como Un un modelo. modelo. Y la santidad a mí siempre me ha parecido que es como en ese acto de amor de Dios, como Él manda posibilidades de ser Jesús según el tiempo en la historia. Entonces, como que hace poco lo hablábamos con Carlo Acutis, que es pues uno de los más recientes, y es como hoy, con el mundo de hoy, le seguimos respondiendo a Dios, y tenemos quien también nos enseña a hacerlo con un corazón muy genuino, como fue Carlo Acutis. Entonces siento que la santidad en este caso eh, se plantea como ese modelo, y me gusta porque a veces como cristianos nos podemos sentir perdidos hacia dónde caminamos, cómo caminamos. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita yo decía, yo quiero ser santa, pero yo me quiero casar, yo no quiero ser monja. Entonces cuando conocí a una santa que se había casado, dije, bien, hay santos que se casaron, santas que estuvieron casadas, que tuvieron hijos, y que también la santidad se plantea así. Yo creo que eso nos aleja un poquito de esa idea que nos decía el padre Asdrúbal ahorita sobre que la santidad es inalcanzable. Y que se refuerza la idea con tu experiencia y con tu anécdota. Hemos creído siempre que la santidad es para los consagrados, ¿no? Porque muchos han dicho, ay, qué bueno ser santo, pero si yo no quiero ser cura o ser monja, que como si fuera un privilegio exclusivo de ellos o una obligación inherente solamente al estado de vida religioso, pues consagrado o sacerdotal. Si vamos a la etimología del término, no recuerdo muy bien la fuente porque no traje mis notas, pero también entiendo que santo es que el que es apartado, el que es sacado de entre otros. Es peligroso tomarlo desde esa acepción porque implicaría una interpretación que puede darse como, el raro, pues. Estamos Ujú, en la era de los raritos, en todos los, exacto. en los Sí. sí, sobre todo se escucha mucho en el argot de los jóvenes el tema de los raritos, y los raritos son todos los que son distintos entre ellos. Ajá. Sí, Entonces, para los que son un poquito más aventajados, más lanzados, los raritos son los calladitos, ajá. pero los raritos para esos calladitos y juiciositos son los de las motos, ¿cierto? Entonces entre ellos todos se acusan, unos a otros son raritos. Corremos el riesgo de que los que quieren ser santos en la iglesia sean los raritos, porque hacen cosas raras, pero no, la santidad es lo más cotidiano de la vida. Cuando ahorita en la otra intervención yo estaba aquí diciendo que gracias a Dios surgieron en recientes tiempos en la iglesia personas y movimientos que nos enseñaron que es que los santos en lo cotidiano, el padre Asdrúbal me escribía por aquí en un papelito un apellido de una persona muy importante, es un sacerdote, pero es un sacerdote que se dedicó muchísimo a crear conciencia de la vida del laico, fundamental para el crecimiento de la iglesia. San José María Escrivá, siendo él mismo un sacerdote, se dedicó. Un santo que podemos escuchar en YouTube incluso. Sí, claro, de él hay muchas, él es un sacerdote, pero es un santo más bien moderno. Y él, a pesar de ser sacerdote, puso todos los empeños de su vida, los esfuerzos, lo que Dios le inspiró fue crear, surgir, fundar, hacer surgir, fundar un movimiento en el que se creciera mucho, los fieles crecieran en la conciencia
de su realidad bautismal. Esa es una de las tantas realidades que hay en la iglesia. Pues ciertamente sabemos que hablamos del Opus Dei, pero junto al Opus Dei hay otros movimientos que fueron surgiendo, Comunión y Liberación, tantos movimientos apostólicos que surgieron antes o después del Concilio Vaticano II, pero que fueron siendo capaces de señalarle a las personas que no para ser santos hay que consagrarse en la vida religiosa o sacerdotal, sino que perfectamente se puede y se tiene que ser santo, como lo decía San José María Escrivá en una famosa homilía que hay de él que se llama Amar al mundo. En la fábrica, en la empresa, en la universidad, en el hogar, en las tareas domésticas, en la cancha, en el quirófano, en el amplio y vasto mundo que Dios creó, se puede y se tiene que ser santo. Entonces, esa santidad nos la han mostrado, pues como de todos modos, hasta hace muy poquito creímos que los santos eran solamente los sacerdotes y las religiosas. Nosotros en Colombia tenemos ya unos que han ido logrando esa corona de la santidad. Bueno, hay que hablar de otro tema. Una cosa es la santidad de los que canonizan y otra cosa es la santidad de la vida normal. Con seguridad, entre nosotros hay muchos santos. Seguramente muchos de nosotros tendremos nuestros abuelos ya en el cielo y seguramente son santos, porque si santo es todo el que cumple la voluntad de Dios y muere en gracia de Dios, pues tenemos un ejército de santos. A todos esos conmemoramos el 1 de noviembre, como lo mencionó el padre Ujú. Asdrúbal hace un momento. Pero también es verdad que la iglesia, dentro de su forma de existir en el mundo, tiene unos procesos específicos y escoge algunos de esos para mostrarle a los demás precisamente eso, que la santidad sí es posible y que es alcanzable. En Colombia tenemos algunos, pues la primera santa colombiana, la Madre Laura, ya canonizada, y tenemos otros en proceso. Es muy curioso que no solo en el territorio de nuestra arquidiócesis, sino en otras partes de la iglesia en Colombia, haya otros candidatos a la santidad, pues por así decirlo, oficial, y todos hasta el momento sí sean religiosos y religiosas y sacerdotes. Pero también es muy normal entenderlo porque pues venimos de un medio en el que creemos que solo ellos se podían esforzar por ser santos. Y nuestros padres y nuestros abuelos y abuelas pues con seguridad cumplieron muy fielmente sus deberes, pero no se les pasó por la cabeza decir es que algún día me van a canonizar, ¿cierto? Llegará el momento. Hay laicos santos muchos en otras partes del mundo. En nuestro medio pues imagínense, nuestra primera santa del país apenas lleva 11 años de canonizada, Sí. entonces es un tema que vamos despacio. Yo creo, Alejo, que frente a lo que estás diciendo, pienso que en el futuro se puede dar que de pronto alguno de esos abuelos o alguna de esas personas piadosas de nuestra parroquia que uno las veía y decía, esa señora, ese señor son mucho más santos que lo que yo puedo ser como sacerdote, puede ser que en el futuro eh, de pronto en la arquidiócesis se nos dé como la sorpresa de que una de esas personas pueda hacer camino. Ya hay algunas ideas por ahí de personas laicas que pueden llegar a la santidad. Eh, Pienso yo que lo que dices es verdad. Es interesante cómo hay muchos santos en el cielo, de los cuales tú nos acabas de hablar, nuestros abuelos, etcétera, pero esos santos canonizados son como modelos de vida. Y a propósito de lo que decía Vale ahorita, modelos de vida ya no estrictamente dentro del ámbito del ministerio sacerdotal o de la vida religiosa. Tú ya pusiste como ejemplo todas las predicaciones de José María Escrivá de Balaguer, que invitaba a los universitarios, por ejemplo, a ser santos. O se me vino a la mente un joven que está en proceso de canonización, que es beato. Más que hay unos santos, con todo respeto lo digo, con Carlo Acutis, que no es de mi simpatía dentro del mundo de la santidad, porque son santos como que vuelven muy famosos, como un boom, como santos de Instagram. Y sí, bonito y todas las cosas, pero personalmente pienso en otro modelo de santidad como más anónimos. Yo soy más como de esos modelos anónimos. Por ejemplo, te voy a mencionar a Miguel Magone, que es increíble, ¿no es cierto? Es un niño de la edad de Carlo Acutis, que es habitante de calle y ya es beato. Don Bosco lo rescató, San Juan Bosco lo rescató en su tiempo y, y fue un niño que vivía en la calle, era de la calle, un muchachito brincón de la calle, pero hizo un proceso de santidad bellísimo, de asumir como la vida en Dios en medio de su realidad de joven habitante de calle. Entonces es interesante. O Alejo, alguien con quien tú simpatizas mucho, que es con Santa Teresita, el Niño Jesús, mira a sus padres, los papás, cómo vivieron una vida de santidad, llevando a sus hijas a la santidad, como en ese proceso tan bonito de ser padres de familia, amando plenamente a sus hijos. O por ejemplo, Santa Juana de Chantal, una viuda que en medio de su viudez, por ejemplo, le entregó la vida al Señor. O la misma patrona de mi parroquia, Rosa de Lima,
que la gente la ve como con un hábito porque piensan que era religiosa, pero Y no era no era religiosa. religiosa. Era una mujer que en la vida de su casa decidió dedicarle su juventud y su virginidad al Señor. O sea, es increíble cómo los modelos de vida, hay un modelo de vida para cada persona. Existe Ujú. el trabajador o un hombre como San Alberto Hurtado en la simpleza de la vida, o por ejemplo, los santos niños, o como un San Tarcisio, por ejemplo, el patrono de los acólitos, que un niño pues como entregado al Señor, o el mismo Dominguito Sabio, ¿por qué no No, sí. mencionarlo? Entonces, qué bonito, por ejemplo, ese tipo de modelos de vida que hacen que uno diga, pucha, yo puedo ser santo. Sí. O sea, yo puedo ser santo Total. porque yo soy una persona del ordinario. Ahora bien, viene la pregunta, ¿el santo cometió pecados? ¿El santo tiene defectos? Y tendremos que decir ¿Qué que respondemos? sí, Claro que claramente, sí. Obvio, la Por madre porque Laura es muy supuesto. fastidiosa, muy mal geniada. Santa La gente Teresita no se, sabe Santa eso. Teresita se queda dormida rezando el rosario. Sí, eso es una de las cosas, tengo que decirlo, ya muchos lo saben. Santa Teresita es mi santa, es la santa con la que más me identifico, que me ha cambiado la vida y me ha cambiado la vida precisamente por eso. O sea, cuando yo supe o cuando me acerqué más a su vida y leía una monjita que se quedaba dormida haciendo el rosario, y yo decía, juepucha, a mí cómo me cuesta hacer el rosario, ¿será que yo Ujú. ¿será Sí, que yo también, a pesar de que me cueste hacer mucho el rosario, también tendré posibilidades de ser santas? Cosas que nos preguntamos muy a menudo. Por ejemplo, hace días en la delegación tocábamos un tema de la música, por ejemplo, y es algo que en redes sociales a veces nos dicen mucho a los que creamos contenidos de evangelización, y es como, ay, pero es que ustedes no deberían escuchar eso, ay, pero es que ustedes no deberían, no sé, como ser tan alegres o salir a bailar o no sé qué. Y yo digo, ¿será que entonces ahí en esa cotidianidad de la vida también de joven, de el disfrute agradable y sano de la misma vida en general, no podremos codificarnos y sentirnos santos en medio de toda nuestra realidad? Se me hace esperanzador mucho sentir que el santo no es solo el que pasó un proceso en Roma para que la iglesia lo conociera, porque a veces yo he sentido que para ser santo hay que ser famoso, que para ser santo te tiene que conocer mucha gente, que para ser santo tú tienes que tener un montón de personas que han seguido tu vida atrás de ti. Y claro, pero ese no es el objetivo. Yo creo que sucede, eso es una cosa que sucede adicional a la vida que tú ya asumes de evangelización. Y que pensar a nuestros abuelos, mi abuela fue la única persona que a mí me encaminó en la fe y la tuve muy poquitos años en mi vida, pero recuerdo que sentarme a hablar de Dios con ella siempre era una riqueza hermosa. Y yo sé que mi abuela era una santa, lo guardo en mi corazón, casi nunca lo nombro, pero hablando aquí como sobre esa santidad cotidiana que acontece en tantas personas que pueden no tener un proceso, pero que pasan, da como la esperanza de que la vida mía, o sea, la vida de mi abuela tuvo sentido porque para mí fue un referente y ella me enseñó a un Dios. Entonces, como que siento que me da esperanza. Sin embargo, quisiera que a nuestros oyentes pues le contáramos un poquito, ustedes que conocen más, sobre cómo es ese proceso de canonización para quienes llamamos modelos de la iglesia, porque nosotros decimos beato, pero ¿qué significa beato? Ujú. ¿Qué se necesita para ser beato? Pero luego, ¿qué se necesita para ser santo? Entonces, sin obviar un poco ese proceso, contémosle a nuestros oyentes qué se necesita para ese proceso. A ver, padre. El proceso de canonización es un proceso que, como todos los procesos en la vida humana, requieren muchos estudios, muchos análisis. La iglesia a lo largo de toda la historia, en su sabiduría, ha tratado como de minimizar como los procesos, pero también se ha dado cuenta en su sabiduría que ha tenido que aumentar, por ejemplo, los estudios, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos procesos de canonización. No es lo mismo un proceso, por ejemplo, como de una persona como Laura Montoya, por ejemplo, que tenemos, digámoslo así, tantos datos, que tenemos incluso escritos de ella misma, a, por ejemplo, un proceso de alguien que nunca haya escrito, o un proceso, por ejemplo, de un mártir. Por ejemplo, la gente piensa que el mártir es, por ejemplo, nosotros aquí en Antioquia tenemos un mártir, tenemos a Jesús Emilio Jaramillo, que como nos lo explicaba Alejandro en su escrito,
para que nuestros oyentes queridos lo lean. Recuerden en el periódico Misión, que nos lo regalan en las parroquias, que es espectacular ese periódico. Recuerden que hay un artículo muy, muy bacancito que se llama Los frutos de la santidad de nuestra arquidiócesis. Lo escribió Alejandro Uzma, que nos acompaña en el periódico de septiembre y octubre. Y, por ejemplo, ahí nos habla de este santo, de Jesús Emilio Jaramillo. Nosotros creemos que, por ejemplo, en la iglesia, cuando se dice que alguien es un mártir, la palabra mártir significa testigo, y cuando creemos que alguien que derramó su vida por la fe o por Cristo es santo por haber derramado su Su sangre sangre. por Cristo, por la fe, no. No, la iglesia cuando mira a un mártir, mira toda su vida. San Maximiliano María Kolbe, que murió en uno de los campos de concentración nazi, entregando su vida por un padre de familia. A él le pusieron la inyección letal porque él dio su vida en cambio de un padre de familia, sabiendo que él ya simplemente tenía que dedicarse al Señor. Uno lee la vida de San Maximiliano, era una vida dedicada al Señor, fundó una sociedad de la Santísima Virgen, era un hombre completamente entregado a su fe, era un hombre profundamente piadoso. Definitivamente, por ejemplo, el martirio es la consecuencia de alguien que vivió su vida en Dios. De hecho, si miramos todos los santos, también son mártires. Teresita es mártir y murió en un convento a los 24 años, pero el mártir es aquel que es capaz de desgastar su vida por Dios, por la fe, de entregar su vida con amor, con piedad, con caridad. Entonces en la iglesia hay un proceso, digámoslo así, para cada causa, cada santo tiene su particularidad, pero en general hay unos pasos que se deben llevar. Primero tiene que haber una fama de santidad y, por ejemplo, depende de la persona. Por ejemplo, si es una mujer como Santa Laura Montoya, existe obviamente el apoyo, la postulación de parte de la comunidad religiosa, que es Ujú. la que la presenta a la iglesia arquidiocesana para que el arzobispo de El Niquilovstad y se empiece, por ejemplo, un proceso en el que obviamente se tiene que escribir a Roma y hacer la solicitud. La solicitud no es solamente de una comunidad religiosa como una rueda suelta, sino que tiene que estar amparada a la iglesia local, amparada al ordinario del lugar para poder hacer como la petición. Ya viene un proceso muy largo que empieza con algo muy sencillo. En Roma dan el Niquilovstad, o sea, eso es un permiso especial en el que ya se declara al candidato a la santidad como un siervo o sierva de Dios. De hecho, ya el mero hecho de decir que fue una persona que murió en olor de santidad, que vivió según Dios, que como nos decía Alejandro en su definición en este documento bellísimo, es una persona que fue agradable a Dios. Entonces, si la persona fue agradable a Dios en Roma, lo pueden fácilmente decir, es un siervo de Dios. Ahí ya empieza un proceso que yo pienso que nos alargamos mucho explicándolo, pero que empieza una fase, digámoslo así, más local, donde en la diócesis se empieza a buscar de alguna manera investigar sobre la vida del santo, se hace un estudio de peritos donde estudian los pormenores de la vida del santo, desde la partida del bautismo hasta todo, cómo era su familia, cómo fue el entorno cultural. Se tiene muy en cuenta el tiempo en que vivió el santo. No es lo mismo, por ejemplo, la santidad de Francisco de Asís, un hombre que vivió entre pleno siglo XII y siglo XIII, a la santidad, por ejemplo, de Miguel Ángel Builes, un hombre que vivió en pleno siglo XX. O sea, y ambos, por ejemplo, en etapas completamente distintas de la historia. No podemos hacer juicios históricos con categorías actuales. Entonces yo no puedo decir, ay, Francisco de Asís fue santo en una sociedad en la que por ejemplo, por decir algo, los mendigos no podían ser santos o qué sé yo, cualquier otro tipo de crítica. No, no puedo decir eso. Yo personalmente, hay santos que yo los critico, cometo ese error. Por ejemplo, San Ezequiel Moreno y Díaz, que es el obispo de Pasto. Uno dice, por ejemplo, algunos santos, uno le pregunta, ¿cómo canonizaron a este santo? Pero uno cree en la sabiduría de la iglesia y entonces uno cree que la iglesia tuvo razón en canonizar a esa persona y entonces uno generalmente lo juzga por la historia y todo eso, en fin. Pero hay algo muy importante y es saber que el proceso es una cosa muy bien hecha, es muy bien elaborado, es muy bien estudiado el proceso.
Hay que entender que en el camino no solamente hay aprobaciones diocesanas o aprobaciones de parte de la Congregación de los Santos en Roma, sino que también hay algo muy bonito. Se prueba, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el venerable Jesús Antonio Gómez o con el venerable Miguel Ángel Builes, que se han aprobado como venerables. Después de que un candidato es siervo de Dios, el paso que continúa, pues con todos los estudios que ya les mencioné, que no es necesario como especificarlos, pero se declara al candidato a la santidad como venerable. ¿Qué significa que la persona es venerable? Que se comprobó que esa persona tenía unas virtudes heroicas. O sea, todos tenemos virtudes. Tú puedes ser caritativo, tú puedes ser una persona absolutamente honesta, tú puedes ser sincero, tú puedes ser piadoso, pero estos personajes vivieron al máximo ese tipo de virtudes, por eso les llamamos virtudes heroicas, porque las vivieron con celo, de una manera desmedida, y por esa razón la iglesia en su sabiduría los declara venerables. Después de que la iglesia declara venerable a un siervo de Dios, ya continúa el paso hacia la beatificación. ¿Qué es ser beato? Se lo resumo. Que es que la iglesia pide un milagro, eso no es pertinente en este momento a mi manera de ver. Simplemente decir, el beato es aquel que como se le comprobaron sus virtudes heroicas y se le hizo venerable, ahora ya se puede decir que es santo. El beato ya es santo. Beato significa feliz. Es el que está en las manos de Dios y que está feliz al lado de Dios. Lo que pasa es que ese es un paso que la iglesia apenas lo puso por allá en el siglo XVI y significa que el santo es el santo local. O sea, en este momento, Marianito es nada más de nosotros. Es el Beato Mariano de Colombia, Mariano Euce de Colombia. Cuando el santo da el paso de la beatificación a la canonización, el candidato, entonces ya canonizado, ya es santo para todo el mundo. Por ejemplo, Ah, ya Laura no pertenece a las monjitas de gris, de ninguna manera. Ya ajá. Laura es una santa modelo universal. Correcto. Carlo Acuti ya no es un santo que únicamente le pertenece a Italia, le pertenece, de hecho, mire que estamos hablando de él, le pertenece a todo el mundo. Esa es la diferencia entre beatificado y canonizado. Wow, yo Una no había síntesis, porque pensado. es que eso es muy, muy largo. Alejo, que conoce muy bien el proceso porque ha ayudado en sus redacciones, en su investigación, ayudó sobre todo con un proceso de la tía de la madre Laura, que es María Jesús Upegui Moreno, de cuyo proceso yo soy el postulador. Alejo nos ayudó muchísimo y, eh, em, por ejemplo, Alejo sabe que hay que estudiar concienzudamente. De hecho, él nos ayuda a corregir algunas cosas muy importantes. Entonces, es muy bacano saber que es un proceso largo, pero hay una cosa importante en los procesos de canonización. Si es de Dios, así de demore 100 años, es canonizado Llegará. el santo, ¿cierto, Alejo? Sí, así es. Me surge una duda acá existencial. ¿Es posible que el candidato no pase algún proceso, o sea, que se quede, por ejemplo, como siervo de Dios o que no Como llegue venerable. como tal a la canonización? Sí, y ha pasado muchas veces en la historia que algunos candidatos a santos cuya causa se ha abierto, si vamos a hablar en términos pues un poquito técnicos del proceso, una causa se abre cuando hay suficiente material probatorio para decir, listo, vamos a ver si sí. De hecho, como lo contaba el padre hace un segundo, cuando una persona muere en olor de santidad, lo primero que hay que hacer como para la formalización de su causa es pedirle al obispo que establezca una comisión histórica que investigue, sean laicos, religiosos, porque no ha pasado aquí con laicos, pero muere alguien y pasa un tiempo en el que dijeron, bueno, han pasado unos añitos de que esa persona murió, o pasaron pocos o pasaron muchos, y un grupo, si es un laico su familia, sus vecinos, o si es un religioso su familia espiritual, le piden al obispo que por favor determine si es posible investigar si esta persona es santa. El obispo se datea, se llena algunos datos de información y si le parece que es plausible y objetivo establecer una comisión, establece él por nombramiento con su autoridad una comisión histórica que investigue. Y empiezan a investigar, listo, entonces fulanita tal se murió en tal año y ustedes dicen que es santa, ¿por qué? Ah, por esto, bueno, entonces vamos a mirar quién era, dónde nació, quién es su familia, cómo vivió, qué hizo, qué escribió,
cómo actuó, qué pueden decir. Es muy importante, por ejemplo, este paso en todos los procesos de canonización, los testigos que se llaman de visu, es decir, los testigos visuales. Hay causas que son llamadas antiguas porque ya no hay testigos visuales, por ejemplo, es en la que en este momento está en curso en la arquidiócesis y con las siervas del Santísimo, la de la Madre María Jesús Upegui Moreno, tía de la Madre Laura. De ella, eso, atendiendo a tu pregunta, es una de esas causas que se llaman antiguas, porque ya no hay nadie vivo que pueda decir, sí, yo conocí a María Jesús y me parece que es una señora así o así o así. No, porque la Madre María Ujú. Jesús murió hace 103 años, ya no hay nadie vivo. Entonces, como ya no hay testigos de visu que uno puede decir, venga, usted conoció a la Madre Upegui, entonces, ¿cómo le no, no, ya, porque se ha tardado muchos años. Ujú. Entonces, hay procesos que se abren y nunca se cierran porque se fue perdiendo el interés, porque las personas se murieron, porque definitivamente a la larga no era voluntad de Dios. Hay otros que la iglesia clausura, porque se da cuenta que se pide, alguien, una familia religiosa, una familia natural, pidieron que se abriera un proceso de alguien y la iglesia acuciosamente investiga y entonces la iglesia con todos esos métodos y ese proceso tan riguroso que tiene llega a decir no. Ustedes pidieron una investigación, listo, la hicimos. Efectivamente, no, porque hay algo en la vida de esta persona que no se configuró con la vida cristiana. Y para que una persona, creo que por ahí lo compartí en un pensamiento del texto que escribí para el periódico, sea declarado santo, canónicamente hablando, es porque no hay duda alguna de que lo fue, ¿cierto? Hay Alejo, unas, perdóname que te interrumpa. Yo pensaba cuando la madre Upegui, yo decía, ¿qué diferencia hay entre esta mujer, Luz Castro Gutiérrez o Javiera Londoño? Mujeres importantísimas en nuestra ciudad, pioneras de muchos movimientos, mujeres con una bondad y una caridad impresionante. ¿Qué diferencia hay entre María Jesús Upegui, la fundadora de un manicomio, y de tantas del primer obras de, manicomio de Latinoamérica, por Ujú. cierto? ¿Y qué diferencia hay? Y es ahí donde las virtudes, la una las potencializó, las otras la vivieron, digámoslo así, más bien de manera altruista, por amor a la humanidad, que es otra cosa muy importante. No se trata solamente de que la persona haya sido muy buena. Fundamos unas monjitas para que atendieran a los pobres. No, ¿cómo era su relación con Dios? exactamente, porque una cosa es la filantropía, otra cosa es el amor a Dios. Sí, Y claro. usted puede ser una persona muy buena, tener muchas cualidades y virtudes, pero si la llama que lo mueve a hacer eso no es el amor a Dios y el amor a los hermanos, no, el santo es el que es testimonio de la vida cristiana. Yo no sé si Luz Castro de Gutiérrez y Javiera Londoño sí, fueron católicas. Sí. mm, y ahora que intervenías con eso, Padre Asdrúbal, me acuerdo de precisamente por qué todavía salen adelante más causas de canonización de religiosos y religiosas. Pues porque las comunidades religiosas quieren que su fundador sea santo. Pero Por ¿cuánto hace que supuesto. murió Javier Londoño y Luz Castro de Gutiérrez, que son personajes de nuestra historia local? Y pues nadie nunca se le ocurrió en sus familias decir, vamos a postular a la que fue mi tía bisabuela, que sea santa, que fue Javier. No, entonces pasan desapercibidos. Ujú. Con seguridad ellas están en el cielo compartiendo pues ahí con los otros santos, pero nadie nunca dijo, abrámosle una causa de canonización a estos. Por eso las familias religiosas sí quieren ver a sus fundadores, a sus miembros, a sus directores espirituales, a sus sacerdotes. Entonces por eso aquí en Medellín tenemos, ahí está avanzando la causa del Padre Jesús Antonio, un sacerdote diocesano, director espiritual, formador del seminario, y pues al clero de Medellín le interesa que uno del miembro de su presbiterio pues sea santo. La Madre Upegui, su fundadora de una congregación religiosa, ahí está su congregación religiosa de mano de la arquidiócesis haciendo avanzar el proceso. El padre Marianito ya lleva, ¿cuántos años lleva de beato el padre Marianito, cierto? Y no sé, porque esos procesos no tienen un tiempo definido, o sea, en el fondo también hay que verlo con una mirada sobrenatural desde la fe, y eso no tiene un tiempo preestablecido, aunque en términos humanos es un proceso larguísimo que implica el derecho civil, el derecho canónico, una investigación, unos peritos, unos abogados del diablo, en el fondo está la voluntad de Ujú. Dios. Y si no Ujú. es voluntad de Dios, eso no tiene un tiempo. Ah, bueno, entonces como empezó hoy el proceso se va a demorar 5 años, como quien entra a una carrera a estudiar un pregrado, no, no. Ahí está el padre Marianito, lleva 20 años de beato, no sé, fue en 2004 que lo... Creo que sí. Alejo, que es importante aclararle a nuestros oyentes lo que acabas de decir tan interesante, porque la gente cuando te escucha, y el abogado del diablo, ¿quién es el abogado del diablo? Ah, En el proceso de sí canonización hay un hay, personaje llamado el promotor de justicia, llamado antes abogado del diablo. pero se le llama así generalmente abogado del diablo porque es un personaje que tiene la misión de revisar toda la documentación
y de encontrar Lo que los no. peros. defectos, los Claro, peros que la haya falla. en el proceso de canonización. Impresionante. O en la vida Wow. del candidato, decir, venga, y sí, ustedes están avanzando, precisamente para darle cualidad y calidad al proceso, porque si nadie a ese lo nombran con esa tarea para que indague más, hurgue más, diga más y vaya sacando conclusiones y diga, venga, ustedes dijeron que cumplió, a ver, el padre ahorita les estaba explicando un poquito un proceso, básicamente y en términos sencillos, se trata de demostrar que una persona vivió heroicamente las virtudes. ¿Cuáles? Fundamentalmente las que nos enseña la doctrina cristiana, las teologales, fe, esperanza y caridad, pero también las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y además si fue una persona religiosa que cumplió a cabalidad sus votos, pobreza, castidad y obediencia. Y otras virtudes que se llaman conexas, que dependiendo del tipo de vida de la persona las definen los del proceso. Entonces la caridad, la alegría, la paz, la solidaridad, la magnanimidad, y todo, se hace como un examen de la persona sobre todo eso. Y el promotor de justicia es el que empieza a leer, bueno, están argumentando. Lo primero que se tiene que presentar es una biografía del candidato a santo, que en términos del derecho se llama el trasunto. Ujú. El trasunto abarca todo, una biografía, una argumentación de por qué sí cumplió las virtudes. Ese es el trabajo que hace poco hicimos con la madre Upegui. Y ese trasunto ya viajó a Roma, porque se cerró la fase diocesana del proceso. En esa biografía que se construye el candidato tiene que quedar claro por qué vivió las virtudes con grado heroico. El promotor de justicia es el que dice, venga, esto sí fue así, pero aquí hay un episodio de esta vida en esta persona que hubo. Entonces, se presentan muchas discusiones, pero para llegar a la conclusión de que sí o no, y por eso muchos procesos se frenan, como nos preguntaba. Cuando definitivamente se llega a la certeza de que algo resultó por allá de alguien y tuvo un comportamiento, una etapa, algo de su vida que entró en contradicción con la vida cristiana y no, esta persona no puede ser santa. Y hasta ahí llega el proceso. Un ejemplo de eso, Alejito, es, yo creo que está en el proceso nuestro de la Madre María Jesús Upegui Moreno, que, por ejemplo, en el tema de su proceso de canonización, decía, no, que es que ella fue muy mala con la Madre Laura, porque en un programa por ahí de televisión ridículo donde mostraron la vida de la Madre Laura, mostraban, por ejemplo, que María Jesús Upegui había sido una tía que había sido malvada con ella porque le hizo poner un vestidito del mismo color del que tenían Las otras las niñas huérfanas. de las huérfanas. Y las Lauritas como que siguieron esa visión de que María Jesús Upegui Moreno había sido mala con la Madre Laura. Y tú sabes, Alejo, a veces pareciera como que las hermanas no leen la autobiografía de su madre, porque en la autobiografía claramente, como nosotros lo dijimos en nuestro proceso María Jesús Upegui, claramente la Madre Laura resalta el valor de su tía, y la Santa Madre Laura decía, es que mi tía fue una mujer dedicada a Dios, entregada a Dios. Cuando vine a Medellín, mi tía me recibió y me dejó en su manicomio. Entonces es importante, por ejemplo, tener en cuenta que La hospedó en el manicomio, eso fue lo que pasó. ajá, Sí, No sí, es sí. que el ella había abogado, fundado el manicomio. el Sí, sí. abogado del diablo, por ejemplo, no es una persona que se dedica a mirar los defectos del posible santo, no, a mirar aquello que de alguna manera no tiene que ver con el proceso de santidad, porque una persona, por ejemplo, que no esté adherida a la iglesia no es modelo, que no respete el magisterio no es No puede, modelo. O sea, exactamente. tiene que ser una persona que esté adherida a la iglesia, que viva su vida en caridad al máximo y que también que viva una vida piadosa e entregada a la santidad. Yo creo que eso. Este tema está demasiado rico. Yo creo que si nuestros invitados nos lo permiten, tener una segunda parte de este tema porque nos lo hemos disfrutado mucho, se nos fue el tiempo demasiado rápido y creo que nos queda en punta varias cosas que quisiéramos abordar mejor, así que a ustedes oyentes esperen la segunda parte de este programa porque sería increíble seguir consolidando un poco este tema, además porque yo siento que conocer, por lo menos en este caso, en muchos lo hace, pero en este caso conocer este tema hace que nosotros apuntemos sin pretensiones a una intención tan bella que nos pone el bautismo de buscar la santidad y yo creo que eso es precisamente lo que queremos lograr, lo que queríamos lograr con este programa y que se nos dio de manera tan natural y tan rica. Yo creo que ni siquiera cerremos el tema, sigamos acompañando a los santos que tenemos, no fueran santos, sino los acompañáramos también con nuestra oración, también la posibilidad de que sigamos fortaleciendo nuestras acciones cotidianas para encaminarnos ahí y que volvamos a encontrarnos aquí en el día con la Iglesia Radio para seguir construyendo esta visión de santidad que nos haga a todos corresponsables de esta construcción de iglesia.
Y que ciertamente esto nos ayuda también a ahondar un poquito más en el conocimiento de nuestra iglesia, que es algo que creo que a muchos y muchos de nosotros carecemos de eso también, de conocer procesos, de entender cómo funciona, de saber que hay una cantidad de situaciones, de procesos, de investigaciones, tantas cosas que la iglesia en su sabiduría, pues lleva a cabo también para direccionar mucho nuestra misma experiencia y que es una riqueza que pocos conocemos y que vale la pena ir ahondando en ella. A ustedes infinitas gracias porque de verdad se hace apasionante escucharlos, escuchar su sabiduría y también conocer esto es lo que somos. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer haber estado aquí. Bueno, si hay una segunda parte, estamos prestos a seguir hablando de este tema tan maravilloso y tan apasionante. Muchas gracias en verdad por la invitación y también me dispongo para seguir compartiendo. Por ahora quisiera invitar a todos a que de vez en cuando de pronto lean las vidas de los santos. Uno dice, ay, qué pereza leer eso. No, hay vidas muy apasionantes. Entonces qué bueno que en algún momento hemos dejado mucho la lectura. ¿Qué tal, por ejemplo, leer la vida de un santo bien apasionante y empezar como a ir buscando esos modelos que nos pueden acercar mucho a la realidad de cómo alguien encontró el secreto para acercarse mucho más a Dios? Así sea por chisme, al final nos terminamos nosotros santificando. A ustedes muchas gracias por escucharnos siempre. Ya saben que la primera parte de nuestro programa sobre santidad, la encontrarán en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para ustedes, bendiciones para todos.